Ya, entonces, como les decía, esto ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, que el núcleo, ¿no es cierto?, era un organelo de doble membrana, donde se almacena el ADN en forma de cromatina, y donde en su interior lo que está ocurriendo es expresión regulada de la información, porque no toda la información se expresa, solo se expresa una parte de ella. La parte que se expresa es la que tiene mayor urgencia o necesidad, y es aquella que está descondensada o libre de histonas. Y esa zona donde está ocurriendo esa expresión de la información se llama nucleolo, que es el lugar donde se están formando también parte de los ribosomas, ¿ya? Entonces los ribosomas al final, para efectos de Embry, se forma en el nucleolo, ¿ya? Y como les decía, ahí se forman los transcritos o el ARN mensajero, que luego va a ser leído por los ribosomas y luego va a ser traducido finalmente a proteína, que sería el producto final, ¿ya? Bueno, para salir del núcleo, obviamente tienen que salir por poros, que son como unas estructuras de proteína, como unos canales por donde pueden salir estos ácidos ribonucleicos, que ya les dije que son estas copias piratas del gen original, o los futuros ribosomas, pueden salir por ahí. Eh, bueno, después les dije que el ribosoma no se encontraba en cualquier parte. Les dije que se encontraba un porcentaje menor en el citoplasma y la mayoría se ubicaba en el retículo endoplámico rugoso, que si ustedes se fijan es como un sistema de bolsas, es un organelo membranoso único. Aquí pareciera que fueran varias bolsas, pero es único. Se le llaman cisternas y se encuentran alrededor del núcleo. Entonces, yo veo que como que el núcleo está en contacto íntimo con los retículos, porque es como la continuidad, por así decirlo, funcional, porque uno entiende que el ribosoma se fabrica y la información genética ¿cómo se llama? Se expresa y tiene que, en el fondo, transformarse en proteína, y eso lo tiene que hacer, ojalá, de manera rápida y eficiente. Entonces, por eso que tiene sentido el darse cuenta de que el retículo rugoso tiene que estar rodeando el núcleo. ¿Se entiende? Porque los ribosomas se arman y se colocan en esta superficie del retículo rugoso y le dan la rugosidad al microscopio típico del retículo endoplámico rugoso, y los transcritos o el ARN mensajero, que es resultado de la expresión de la información genética que se está fabricando en el nucleolo, sale también del núcleo y es traducido por el ribosoma y queda en el interior de esta estructura, que se llama retículo endoplámico rugoso. Entonces, las proteínas, sobre todo la de exportación y la de membrana, se fabrican en el interior del retículo endoplámico rugoso. Ya ahí se fabrica la mayoría. Hay otro porcentaje menor que se fabrica en el citoplasma, como les contaba, y hay algunos ribosomas que también los vamos a poder observar en el interior de mitocondrias y cloroplastos, que son organelos semiautónomos, y que les conté que había una teoría endosimbiótica que ayudaba a entender mejor la evolución, que decía que estos organelos son semiautónomos y que en el pasado fueron bacterias independientes. Entonces, ahí también podemos encontrar ribosomas. Los ribosomas no solo se encuentran en el retículo rugoso, también los podemos encontrar en estos lugares. Entonces, como les contaba, el retículo rugoso se continuaba con el liso, y en el liso ocurría fundamentalmente la síntesis de lípidos. Ahí tenemos los fosfolípidos de membrana, tenemos los esteroides, el colesterol, los esteroides sexuales, los ácidos grasos. Todo eso se fabrica en el interior del retículo endoplámico liso, y luego de ahí se supone que pasa al aparato de Golgi, ¿ya? Entonces, yo les mostré una diapositiva, que creo que era esta, si no se las muestro ahora, donde se señala aquí que hay una especie de integración funcional y histológica, por así decirlo, o anatómica, entre los retículos, el aparato de Golgi y obviamente después las vesículas de secreción. ¿Por qué? Porque aquí hay un sistema de exportación de productos. Entonces, el aparato de Golgi funciona como una central de despacho, como un delivery, como una empresa delivery, en el sentido de que
las importaciones y las exportaciones tienen que pasar por él, o tienen relación con él, ¿ya? Ya, entonces respecto a la exportación, dijimos que el retículo rugoso producía proteínas, las cuales se pasaban a través del liso y luego iban al Golgi, donde se empaquetaban o se terminaban de procesar y luego se empaquetaban en una vesícula de secreción que luego se iba hacia la membrana. Y la función que desempeñaba el Golgi fundamentalmente era glicosilación de proteínas y lípidos. Entonces, para memorizarse esto, o no sé si memorizarlo, pero para entenderlo mejor, uno puede decir que las proteínas se fabrican en el retículo rugoso, los lípidos en el liso, y en el Golgi se sintetizan azúcares, azúcares, ya oligosacáridos, azúcares simples o azúcares complejos también. De hecho, en el aparato de Golgi, chiquillos, se fabrica la pared celular. En las células vegetales, el origen de la pared celular no es cualquier cosa, es en el fondo el aparato de Golgi. Si yo destruyo el aparato de Golgi, entonces no podría formar yo después pared celular. Sobre todo cuando va a haber división celular, porque la pared que se formó previamente ya está formada. Yo estoy hablando de nueva pared, ¿ya? Entonces el aparato de Golgi, como les decía, tiene una función en la secreción de productos. Es el encargado de sintetizar azúcares, ¿ya? Y de glicosilar proteínas y glicosilar lípidos. Glicosilar significa que yo agrego cadenas de azúcares. Agrego azúcares a una proteína o a un lípido. ¿De acuerdo? La otra cosa que hace el Golgi es que fabrica lisosomas. Los lisosomas, acuérdense que son unas vesículas que en su interior contienen enzimas digestivas que degradan moléculas orgánicas. Así que en el fondo son los organelos responsables de la digestión celular y que tienen una relación íntima con los productos que se importan a la célula, o sea, que son incorporados desde el exterior. ¿Ya? ¿Duda o consulta, chiquillos? Esto ya lo habíamos estado mencionando la última clase, pero no sé si alguien tiene alguna duda de lo que hemos hablado o de la clase exterior. ¿No? Sí, exacto, Andrea, perfecto. Liso se forman lípidos, Golgi azúcares y rugosos se fabrican proteínas, sobre todo, pero proteínas de membrana y proteínas de exportación, fundamentalmente. Por eso les dije que las preguntas pueden ir orientadas a eso. Primero, han habido preguntas históricas del DEMRE, preguntas de antiguas PSU, que preguntaban, por ejemplo, dónde se producía cada producto. Eso yo se los mostré incluso en una pregunta la semana pasada. Entonces, no sé, ¿qué pasa si destruyo el liso? O si yo bloqueo las enzimas del aparato de Golgi, por decir cualquier cabeza de pescado. Entonces, en el fondo, como ustedes decían, sí, si yo bloqueo las enzimas del Golgi, afectaré la glicosilación de proteínas y lípidos, o la maduración final o definitiva de los productos de exportación, o la formación de lisosomas. ¿Se fijan? Después, si yo afecto las enzimas o bloqueo las enzimas del liso, voy a tener, ¿no es cierto?, dificultades en la síntesis de lípidos. ¿De acuerdo? Ya, entonces, chiquillo, eso es lo importante que quería mencionar. La otra cosa, por ejemplo, bueno, esto es como un detalle, ¿ya? Que se dice que el origen del acrosoma, de los espermatozoides, que es un lisosoma modificado, viene del aparato de Golgi también. Pero si yo entiendo que del Golgi derivan los lisosomas, voy a entender que obviamente del espermatozoide también proviene el acrosoma, ¿se entiende? Porque es un lisosoma especial. Entonces el Golgi tiene un rol importante que desempeñar en la formación del gameto masculino. Bueno, la otra cosa que les decía era que en algún momento se preguntó por como el recorrido de los productos de exportación.
de una proteína, por ejemplo, que se fabricaba en el retículo rugoso, pensemos en la insulina. La insulina es una proteína que se produce por las células del páncreas. Entonces me pueden preguntar cuál es el recorrido de la insulina desde su síntesis en el retículo rugoso hasta su secreción a la sangre. Entonces uno tiene que decir, bueno, el recorrido retículo rugoso, retículo liso, aparato de Golgi, vesícula de secreción y membrana, por ejemplo. Como haciendo un recorrido, un itinerario. Ya, los lisosomas son, como les dije, vesículas que se originan del Golgi, que contienen enzimas que se fabricaron en el RER, obviamente. Enzimas digestivas, porque las enzimas son proteínas, chiquillos, así que obviamente yo no puedo decir que las enzimas se fabricaron en el aparato de Golgi, las enzimas se fabrican en el retículo rugoso, ¿ya? Entonces se fabricaron, insisto, se originan a partir del Golgi, pero las enzimas digestivas se fabricaron en el retículo rugoso, y estas enzimas digestivas tienen la facultad de degradar todos los productos de la célula, siempre y cuando haya un pH ácido, ¿ya? Porque son enzimas que se activan con un cierto nivel de acidez o de concentración de protones en el medio. Y las funciones de los lisosomas fundamentalmente son la digestión de organelos envejecidos, la digestión intracelular, la renovación celular también, y lo que se conoce como la autofagia. O sea que, por ejemplo, si una célula necesita, una célula tumoral, por ejemplo, o que se está transformando en tumoral, necesita destruirse, hay algunos genes que se activan para que la célula se suicide a sí misma. Y uno de esos mecanismos activa los lisosomas. Y la célula se termina consumiendo a sí misma por autofagia. Entonces, eso se le llama muerte celular programada y se llama apoptosis. Así se le llama ese proceso. ¿Ya? Lo puse en el chat, que sería por activación lisosomal, por ejemplo, en una célula que activa un gen para evitar que se transforme en célula tumoral. O sea que nosotros tenemos mecanismos naturales de prevención del cáncer, ¿entienden? Cuando eso falla, desarrollamos cáncer. Pero en teoría, si las células tumorales podrían producirse de manera espontánea por mutaciones o por exposición a agentes mutagénicos, y la propia célula tiene mecanismos para aniquilar, no solamente inmunitariamente, sino que la propia célula se autodestruye, ¿entienden? Y esos mecanismos, dentro de esos mecanismos está la activación de los lisosomas. Bueno, acá me hablan de la cola del renacuajo, me dicen que el renacuajo, acuérdense que es una etapa de desarrollo embrionario de un anfibio, anuro específicamente, que pasen de esa etapa como de pez a una etapa de anfibio, digamos, pero sin cola. Estoy hablando de la rana y los sapos, no estoy hablando de las salamandras, porque las salamandras tienen cola. Entonces, de la clase de los anuros, ¿no es cierto? La cola se pierde. Y esa cola es como que se desintegra a sí misma. No es que el animal se la coma ni nada, sino que se desintegra porque las células se autodestruyen por activación lisosomal. Eh, bueno, entonces si ustedes se fijan, de lo que hemos dicho hasta el momento, del retículo rugoso, del liso, del Golgi, de los lisosomas, que van como, entre comillas, como de la mano, son organelos de membrana simple. El único de membrana doble que he mencionado hasta el momento es el núcleo, porque dije que el núcleo era un organelo de doble membrana, en cuyo interior estaba la cromatina, y donde ocurría la expresión genética en el nucleolo y la síntesis de ribosomas en su interior también, en un nucleolo. Pero también tengo que hablar de otros organelos de membrana doble, como son las mitocondrias y los cloroplastos. Entonces yo les comentaba en una clase anterior que la mitocondria y el cloroplasto comparten muchas cosas en común. Comparten que ambos tienen doble membrana. También comparten el que ambos son semiautónomos, lo que significa que independiente del ciclo celular, se dividen o se multiplican. Además, tienen ADN propio, tienen un ADN como
pequeños de tipo bacteriano en su interior, que pueden replicarlo ellos mismos porque tienen sus propias polimerasas para hacer sus propias enzimas para hacer esa copia, y también tienen ribosomas propios. Entonces, estas al final son como semiautónomos, ¿entienden? Son semiautónomos. Entonces, si la célula requiere aumentar su cantidad, porque necesita aumentar la síntesis de ATP, por ejemplo, una célula musculoesquelética aumenta la duplicación de estas mitocondrias, pero no tiene nada que ver con el ciclo celular, porque son semiautónomos, como les comentaba. Entonces, ¿dónde encuentro ribosomas? Aparte del citoplasma y aparte del retículo rugoso, lo encuentro en el interior de plastidios y de mitocondrias. ¿Dónde encuentro el ADN? Sería otra pregunta que podría hacer. O si yo quiero marcar el ADN, o doy un marcador del ADN, por ejemplo, que se incorpore fácilmente por la célula o los organelos, ¿dónde lo voy a encontrar esa marca? Si yo doy nucleótidos radiactivos a una célula, que son las unidades básicas de los ácidos nucleicos, ¿dónde se va a incorporar ese marcador radiactivo? Entonces, el nucleótido es la unidad básica de los ácidos nucleicos, del ADN, por ejemplo, un nucleótido de ADN. Entonces, si yo marco un nucleótido de ADN, o sea, y doy nucleótidos marcados radiactivamente a un cultivo de una célula animal o vegetal, en fin, estos nucleótidos radiactivos de ADN se van a terminar incorporando donde yo estoy fabricando ADN, donde tengo que duplicar el ADN, o donde tengo que reparar el ADN. Entonces, ¿dónde va a aparecer esa marca? Debería aparecer en el núcleo y también en las mitocondrias y los cloroplastos, ¿ya? Entonces, esto es muy interesante y es muy importante también porque fíjense que en herencia o en genética uno puede entender que hay un tipo de herencia que se pasa intacta de una generación a la siguiente, que se llama herencia no recombinante. Y esa herencia que se pasa intacta de la generación a la siguiente, que es un tipo, insisto, de herencia no recombinante, es la herencia mitocondrial y la herencia de los cloroplastos en las células vegetales. Es decir, pasa de generación en generación intacta. Entonces, si ustedes se fijan, si yo quiero hacer un análisis genético de secuencias altamente conservadas en los seres humanos, por ejemplo, o entre animales, yo puedo hacer la comparación entre el genoma de la mitocondria. El genoma de la mitocondria es lo que puedo comparar. Y en las plantas lo mismo. Si yo quiero comparar parentesco entre especies vegetales, no me voy a poner a analizar los cromosomas, me pongo a analizar el ADN de los cloroplastos, porque así puedo establecer un linaje mucho más preciso de las relaciones de parentesco entre las especies, porque insisto, este ADN se mantiene intacto prácticamente. Ya, entonces, eh, son semiautónomos, como les dije. En el caso de la mitocondria, en su interior tiene una enzima muy importante que se llama ATP sintasa. La ATP sintasa es una enzima responsable de la síntesis de ATP. Entonces, la mitocondria es un organelo donde ocurre la respiración celular aeróbica y ocurre la síntesis de ATP gracias a esta enzima que les menciono. Entonces, aquí ocurre la oxidación en presencia de oxígeno de los nutrientes, vale decir glucosa, aminoácidos o ácidos grasos. ¿Ya? ¿Para qué? Para formar ATP. O sea que este es el organelo responsable de la síntesis de energía química, porque recuerden que el ATP, yo les conté hace varias clases atrás, es la molécula universal para la energía química de la célula. O sea, para la energía de la célula. Es energía química. ¿De acuerdo? Ya, como le estaba contando, el cloroplasto es un organelo de doble membrana que se caracteriza también por ser semiautónomo, por tener su ADN propio, por tener ribosomas propios. Eh, le di- Además, también tiene una enzima llamada ATP sintasa en su interior. Comparte con la mitocondria el hecho de que ambos tienen esa enzima. Pero la ATP sintasa, chiquillo, es algo que se encuentra, o sea, no es que usted diga esto lo encuentra en las bacterias también. De hecho,
estructuras comunes a las bacterias y a las células eucariontes, hay muchas. Es como si yo les preguntara por los pigmentos fotosintéticos. También ustedes los pueden encontrar en las bacterias. Espérense que llegó mi gata aquí, no sé qué. Ya, entonces, si ustedes se fijan, en el fondo, la, la ATP sintasa es algo que podemos encontrar también en bacterias y que tiene una función de la síntesis ATP. Muchas enzimas de la respiración celular, por ejemplo, también las podemos encontrar en bacterias o enzimas digestivas, ¿entienden? Entonces, no es que sean cosas exclusivas de la célula eucarionte. Ya, pero como les contaba, la ATP sintasa también la puedo encontrar tanto en la, en la célula, la mitocondria, perdón, como en el cloroplasto, ¿ya? Eh, bueno, ya les dije que era de doble membrana. Ah, y la otra cosa es que en el cloroplasto tengo el fotopigmento, que es necesario para la fotosíntesis. O sea que las clorofilas se concentran en el interior de los cloroplastos, por ejemplo, o de los plastidios fotosintéticos en las células vegetales. Ya, ¿qué más? Ya, respecto de, nos estaba faltando un organelo de membrana simple que se llama peroxisoma. Ya, el peroxisoma es un organelo de membrana simple que se piensa que deriva del retículo rugoso también. Este organelo es responsable de la neutralización de los radicales libres de oxígeno que se producen como consecuencia de la respiración celular aeróbica en la mitocondria. Por lo tanto, cuando hay respiración celular aeróbica en la mitocondria y se está consumiendo o se está usando oxígeno, a veces se producen radicales libres. Los radicales libres son átomos que presentan electrones desapareados de valencia. Entonces lo hace ser altamente reactivos, químicamente hablando, porque a lo que sea que se unan, o sea, con lo que sea que encuentren, se van a unir, quiero decir. Y si se unen, pueden alterar la química de esa proteína o de esas moléculas o del ADN o lo que sea. Por eso es que uno dice que los radicales libres facilitan el envejecimiento celular y las mutaciones, ¿entienden? Entonces, una alta tasa metabólica o una alta actividad mitocondrial debería estar asociada a a una mayor producción de radicales libres de oxígeno y a una y a un mayor daño celular o un mayor envejecimiento celular. Por eso es que los deportistas, ¿no es cierto?, se supone que tienen mayor cantidad de producción de radicales libres que tienen que neutralizar. Y hasta por lo menos, no sé, cuando yo estaba chico, ahora en la actualidad no lo sé, se consideraba que la vida media de un deportista de alto rendimiento, estoy hablando de un deportista de alto rendimiento, chiquillo, de alguien que hace deporte olímpico, o sea, una persona que entrena, no sé, 8 o 10 horas al día, y durante muchos años, ¿entienden? Entonces se supone que se le disminuye su expectativa de vida, debido el coeficiente calórico de esta gente es brutal. La cantidad de calorías que queman al día es mucha, mucho más de lo que nosotros podríamos hacer, ¿entienden? Entonces, si ustedes se fijan, ahí estamos viendo que los peroxisomas tienen un rol muy importante, porque lo que tienen que hacer es neutralizar justamente esta excesiva producción de radicales libres, ¿ya? Porque de lo contrario se nos acortaría la expectativa de vida. Entonces, donde hayan mitocondrias, deberían haber peroxisomas. ¿Qué es lo que hacen los peroxisomas? Neutralizan estos gases, radicales libres de oxígeno, y los terminan transformando en peróxido de hidrógeno, por eso se llaman peroxisomas. El peróxido de hidrógeno es agua oxigenada, y ese peróxido de hidrógeno a su vez se puede neutralizar en agua después, porque hay unas enzimas, por ejemplo, como la catalasa que se llama, que logra transformar este peróxido de hidrógeno, que es altamente reactivo igual, lo logra neutralizar en agua finalmente. Entonces, si se fijan, es como un convertidor catalítico del motor. Así como el motor del auto, el motor de la célula es la mitocondria. Entonces, el convertidor catalítico sería el peroxisoma. Y donde hayan mitocondrias, tienen que haber peroxisomas. Si aumenta la mitocondria, porque aumenta el metabolismo o la demanda energética de ATP, y
y el consumo calórico, debería aumentar también la cantidad de peroxisoma. ¿Qué más? Bueno, la vacuola, ay, no sé dónde tengo la vacuola. Bueno, la vacuola es un organelo de membrana simple. Se supone que es derivado de un lisosoma en la célula vegetal, pero es modificado, y que tiene la función de almacenar agua, fundamentalmente porque la presión de la célula, la presión interna de la célula vegetal, se va a regular básicamente por esta vacuola central, que se le llama. Ya dijimos que esta estructura no se encuentra en las células animales, es propio de las células vegetales. También la puedo encontrar en algunos protistas, ¿ya? Pero estamos hablando de la célula eucariota vegetal fundamentalmente. Acuérdense, la eucariota vegetal se diferencia del animal en que tiene pared celular, en que tiene vacuola central, en que tiene cloroplastos o plastidios fotosintéticos, que no tiene el animal, ¿no es cierto? Y que además carece de centriolos. Y por ende no puede tener cilio ni flagelo. Esa es la diferencia de la vegetal respecto al animal. El animal, por su parte, no tiene pared, no tiene cloroplasto, no tiene vacuola central, pero sí tiene, lo que sí tiene son centriolos. ¿Ya? Ya, entonces, como les contaba, la vacuola central tiene un rol fundamentalmente en la presión de agua interna de la célula vegetal, o la presión de turgencia que se le llama, y luego tenemos la pared, que sería una estructura que se encuentra por fuera de la membrana, de la membrana celular o plasmática, está hecha de celulosa, que es un polisacárido estructural, y se supone que le da rigidez a la célula vegetal, básicamente. Ya, chiquillos, eso sería entonces respecto de organelo. No sé si tienen alguna duda o consulta de lo que vimos de organelo más o menos. A ver si revisamos algunos ¿cómo se llama? Vemos algunos DEMRE, como lo hacemos siempre, como para ir viendo. Ya, déjenme proyectar algunos DEMRE aquí, que tengo acá almacenado para que vayamos revisando. Como les dije anteriormente, esto tienen que verlo siempre con altura de miras, porque como les he contado anteriormente, no van a salir tampoco muchas preguntas de cada uno de estos ejes temáticos, ¿entiendes? Déjenme buscar aquí preguntas de organelos. Ya, acá tengo una pregunta, miren. Ya, esta pregunta, usted me puede decir, bueno, es antigua y todo. Es que, como les dije, nos sirve todo. Y la idea es que se den cuenta que la mayoría de las preguntas del que tiene el DEMRE son preguntas recicladas, ¿ya? Al menos lo que ha pasado en los últimos 20 años de la prueba, es que siempre ha sido las mismas preguntas recicladas. Respecto a los gráficos, ya les dije que los gráficos los sacan de los libros del Mineduc. Ellos tienen también gráficos propios, que de hecho gráficos propios que repiten, ¿no? Si ustedes agarran todos los DEMRE antiguos, desde al menos el que está publicado en el sitio del DEMRE, se dan cuenta que hay muchos gráficos en ecología, por ejemplo, o esquemas que se repiten. O sea, quizás los cambian un poco, pero me refiero a que es como la misma cosa. Por eso les digo que revisen los gráficos del Mineduc, si tienen los libros de media, y se van a dar cuenta que o sea, existe una gran probabilidad
que haya muchos gráficos de ahí que saquen, o que coloquen al menos en alguna pregunta, aparte de los gráficos que normalmente han utilizado en pruebas anteriores. Fíjense que esta pregunta, que es la 6 acá, que le estoy proyectando, es una pregunta de lo que estamos hablando de organelos, de ruta de secreción de productos de exportación, que es parecida a la pregunta que les proyecté la semana pasada de dónde se fabricaban las cosas. ¿Se acuerdan? ¿Cuál creen que sería aquí la respuesta correcta, chiquillos? Ya, Maximiliano aquí me dice la D. ¿Alguien más? Si se fijan, esta pregunta está súper buena. Vamos viendo. Dice la trayectoria de un aminoácido marcado. Marcado puede ser radiactivamente, puede ser un aminoácido con, no sé, con algún tipo de fluorescente, de material fluorescente, como sea. El tema es que no nos dicen y no nos importa igual, porque lo importante es que vamos a rastrear por dónde se mueve. Entonces, los aminoácidos son las unidades básicas de las proteínas. Recuerden que tenemos que la unidad básica de los azúcares son los monosacáridos. La unidad básica de las proteínas son los aminoácidos. Las unidades básicas eh, de los lípidos son los ácidos grasos. Las unidades básicas de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Entonces, si me dicen cuál es el recorrido o trayecto, yo no puedo partir por el liso porque el liso en el fondo es donde se fabrican los lípidos, y si yo fabrico una proteína, digamos, es porque estoy ahí juntando aminoácidos, entonces yo supongo que tiene que formarse en el retículo rugoso. Más encima aquí me está hablando de una glicoproteína de exportación. Recuerden que la glicoproteína es una proteína que obviamente tiene una porción azúcar, ¿ya? Las glicoproteínas normalmente son de exportación o son de membrana porque dentro de la célula es difícil tener glicoproteína. Entonces, no puede ser retículo liso porque dijimos que ahí parte de los lípidos. Más encima dice retículo liso, luego retículo rugoso. No tiene como sentido decir eso. Después la C dice retículo rugoso, complejo de Golgi, retículo liso. O sea, es como pasamos del rugoso al Golgi y luego del Golgi volvemos al liso. Es decir, ya dijimos cuál era el recorrido. El recorrido es rugoso, liso, Golgi, retículo rugoso, retículo liso, muy bien, complejo de Golgi, muy bien, exocitosis. Ahí podría haber dicho vesícula de secreción, no sé, o vesícula de exportación. Muy bien, chiquillos, esa era la correcta, la D de dedo, muy bien. Muy bien, Maximiliano, muy bien, Andrea y Vicky. Y los que lo pensaron también. La E no es porque dice complejo de Golgi, luego retículo liso, es que estamos partiendo al revés. Se supone que tenemos que partir por orden. Si me hubiera dicho un lípido marcado radiactivamente o lo que sea, ahí sí parto del liso. Y del liso paso al Golgi, y del Golgi una vesícula de secreción o exportación, y de ahí a la membrana, por ejemplo. Si me hubieran dicho un azúcar, no sé, o algo así, entonces yo no puedo mencionar ni el retículo rugoso ni el liso, yo menciono ahí el Golgi, ¿se fijan? Porque parto de ahí. ¿Ya? ¿Les parece, chiquillos? Ya, veamos otro ejemplo. A ver, espérense un poquito. Eh, bueno, esta pregunta, acá tenemos otra antigua también, pero igual nos puede servir. Dice, en una célula muscular, ¿qué organelo presente
gran cantidad satisface su alto requerimiento energético? Esta pregunta no está tan compleja. Yo podría, por ejemplo, aquí hacer modificaciones de esta pregunta para quizás hacerla más interesante. Ya, pero ya, ¿cuál sería aquí? Muy bien, tenemos que pensar en que el organelo responsable de la síntesis de energía, o sea, el organelo responsable de la síntesis de ATP. Dijimos que el ATP, si hay un organelo que se encarga de la síntesis de ATP, es la mitocondria. Yo también puedo formar ATP en el cloroplasto, chiquillos. O sea, si me preguntaran dónde puedo encontrar ATP o si yo quiero marcar ATP, en dónde yo podría ver como mayor cantidad de marca, yo la podría ver en el interior de la mitocondria, obviamente, o en la mitocondria o alrededor de la mitocondria, porque se está produciendo, pero también lo podría ver en el cloroplasto, porque el cloroplasto también produce ATP. Eso es verdad. Por eso les dije que también está la ATP sintasa ahí. Pero, pero, el ATP que se produce en el cloroplasto se consume en lo que se conoce el ciclo de Calvin, que es el ciclo de la fase oscura de la planta o de la fotosíntesis, donde ocurre la síntesis de moléculas orgánicas. Entonces no me queda ATP como disponible para otros procesos. En cambio, la mitocondria sí produce ATP para que se use para cualquier clase de proceso. Exacto, ¿se fijan? Entonces yo podría, no sé, puedo haber, quizás, no sé, haber hecho una pregunta y haber dicho eh, ¿qué organelo debería estar presente en alta cantidad, no sé, junto con las mitocondrias, por ejemplo, no sé. Ya es lo que yo les mencionaba hace un rato atrás de la importancia de los peroxisomas, por ejemplo. Eh, o podría haber preguntado qué organelo necesita, ¿no es cierto?, tener un gran desarrollo en caso de ser una célula que tiene una alta tasa de secreción celular, por ejemplo. Una célula con alta tasa de secreción o con alta cantidad de producción de materiales o de productos. ¿Entiendes? Y si no nos dicen qué cosa se está produciendo, nosotros podríamos poner ya, independiente si es liso o el rugoso o ambos que están funcionando, tiene que estar el Golgi funcionando en gran cantidad, porque tenemos que estar empaquetando lo que se está produciendo. O por ejemplo, si yo les preguntara, en caso de que una célula tiene alta tasa de renovación celular, alta tasa de renovación celular, ¿qué tipo de organelo tiene que estar ahí? Estar desarrollado, o tiene que estar en alta cantidad, ¿se entiende? Entonces ahí serían los lisosomas. Ya veamos otro ejemplo, chiquillos. Bueno, este ya se lo había mostrado a ustedes, creo que la semana pasada, pero es la misma historia, chiquillos, es la misma cuestión. Este se lo había mostrado ya. Si se bloquea la acción de la enzima del retículo endoplámico liso de una célula animal a corto plazo, disminuirá directamente la síntesis de dos puntos. Es como, si se fijan, es como lo mismo. Exacto. Muy bien, Vicky. Muy bien, Andrea. Perfecto. Si me hubieran dicho, si yo bloqueo la acción de las enzimas del aparato de Golgi, por ejemplo, no sé, ahí habríamos afectado la síntesis de azúcares, ya sea simples o polisacáridos, por ejemplo. ¿Se fijan? Las proteínas de membrana, como les dije anteriormente, son como las proteínas de exportación, son producidas fundamentalmente por el retículo endoplámico rugoso. Así que si yo quiero afectar la síntesis de proteínas de exportación, tengo que afectar el retículo rugoso, ¿ya?
enzimas depende, porque acuérdense que las enzimas de los lisosomas dijimos que se fabricaban del retículo rugoso. Entonces hay un porcentaje importante de enzimas que se fabrican de rugoso, pero hay otro porcentaje que se fabrican en los ribosomas citoplasmáticos. Pero en general todas las enzimas de membrana y las enzimas de los organelos se fabrican en el RER. O sea, habría que especificar. Si me dicen enzimas así a secas, como que igual, no sé, no sería muy correcto. O sea, si me dicen a secas, claro, sí, debería decir igual RER, sí. Ahora que lo pienso, si me lo dicen a secas. Lo que hace es que yo tendría que haber especificado ahí. Por ejemplo, enzimas de membrana o enzimas de organelos, no sé. No, siempre el RER. Ya chiquillos, a ver, les puedo mostrar aquí. Ahí había un gráfico que era bastante bueno, que se los voy a volver a mostrar, porque aquí este gráfico está bueno, lo estaba mirando, solo por el tema de ejercitar gráficos, porque ya les dije que en los gráficos uno se juega la vida. Ya miren aquí esta pregunta de acá. Ya, como les dije anteriormente, alguien me dice, pero profe, esta pregunta que usted me está haciendo dice que es de módulo electivo. Chiquillo, da lo mismo esa cuestión. Ya, recuerden que le estoy proyectando pruebas antiquísimas. Entonces, esta cuestión ya de la separación entre mención y módulo común, sobre todo después de las modificaciones de la prueba, no tienen mucho que, no hay mucho que decir en eso. Entonces, al final, igual nos sirve para ejercitar la habilidad de pensamiento científico. Dice acá eh, que en el gráfico se muestran las curvas de crecimiento de una cepa bacteriana que luego de 12 horas de cultivo fue tratada con dos antibióticos diferentes a la misma concentración. Esto de aquí, los gráficos de crecimiento de células, por ejemplo, ya sea de bacterias o de células eucariontes, yo puedo sacar un montón de preguntas aquí, chiquillos, ya sea para común o por prevención, con drogas, con antibióticos, o porque simplemente estoy viendo su crecimiento, en fin. Por ejemplo, recuerden que una bacteria se divide a una tasa mucho más rápida que la de una célula eucarionte, bajo iguales condiciones de temperatura, pH y glucosa, por ejemplo. Ya, pero aquí me están hablando de los antibióticos. El antibiótico ya les conté que es una droga o fármaco que bloquea o ataca o inhibe algún tipo de enzima, algún tipo de proteína específica, etc. Entonces acá tienen tiempo versus número de bacterias viables. Y luego me pregunta, con respecto al gráfico, ¿es correcto inferir qué? ¿Se fijan? Una misma cepa bacteriana, ¿no es cierto? Que yo puedo tratar con dos antibióticos diferentes y veo cuál es su respuesta. Es la misma bacteria, no son bacterias distintas, es la misma. Y veo cuál es la respuesta de dos antibióticos diferentes. Con uno yo tengo esta respuesta y con el otro tengo esta respuesta. ¿Qué podría inferir? ¿Puedo inferir que la tetraciclina es más efectiva que la penicilina? Si yo veo que la cantidad de bacterias aquí aumenta y llega a un máximo y se estanca, pero igual es harta bacteria las que se generan, po. En cambio aquí yo veo que aumenta y luego cae. Entonces la más efectiva no sería la tetraciclina, sino al contrario. ¿Se fijan? Entonces ahí uno va haciendo ese tipo de... ¿Cuál sería, según usted, aquí la respuesta? Ya me dicen D aquí, C, la E, ya, hay varios, me están diciendo respuestas diferentes. Ya. Si yo digo algo que tiene la terminación sida, es como cuando uno dice genocida, aracnicida, no sé, o insecticida, estamos pensando que los mata a los bichos o lo que sea. Al patógeno los mata. Y si los mata significa que mueren, no que se mantienen, ¿se entiende? Algo que los mata disminuye la población. Algo que los mantiene sería estático, o sea, que llega como en estasis, como en estabilidad. Algo estático es como la homeostasis,
O Profe, sea que si pero es que una llega hasta un consulta, punto, dígame, disculpe, pero por ejemplo, la D, ahí yo no estaría infiriendo algo, ahí yo estaría sacando algo, algo del gráfico, algo eh, textual, por decirlo así, ¿cierto? Porque vemos que, claro, que las dos sufren este número de bacterias, hay un cambio de número por los dos, por lo tanto, sí son sensibles, pero eso no vendría siendo una inferencia, ¿cierto? Por ejemplo, la inferencia sería que yo lo que pasa es que yo le conté extrapole que sí, la penicilina, obviamente, que la extrapole después con el tiempo, que va a llegar a un punto que va a ser cero, ¿no? no, extrapolar, o sea, no extrapole nunca los gráficos de EMRE. Generalmente no hay que extrapolar en una inferencia o una conclusión. De hecho, mi consejo, ya que usted sacó este tema, que es muy importante, Amaro, es que no extrapole nunca. No existe la extrapolación en DEMRE. Así de tajante voy a hacer con esto que usted me acaba de decir. O sea, lo que podemos hacer es inferir y a lo mejor decir cosas que no están en el gráfico, pero no extrapolar, porque extrapolar significaría ver una tendencia, a menos que me dijera que podríamos predecir, porque la extrapolación ya está en el terreno de lo que sería ¿cómo se llama? Suposición, o si usted quiere una hipótesis, ya por último, si fuéramos más elegantes, ya, pero normalmente, o sea, así no hay que extrapolar en los gráficos de EMRE, solo hay que interpolar. Ya, entonces está bien lo que usted me dice, pero no tenemos que hacer interpolación, o sea, extrapolación, quiero decir, o imaginarnos qué pasa después de ciertos datos. Respecto de la B dijimos que no podía ser, y la A tampoco. La C, la penicilina actúa como agente, bueno, yo veo que hay un efecto bactericida, están como al revés, ¿se fijan? La cepa bacteriana es resistente a la resistente significa que no debería haber ningún impacto. Usted me dice, bueno, es que es parcialmente resistente. Sí, lo que hace que hablar de resistencia total es como que estamos siendo tajantes, ¿entiendes? Entonces, tenemos que tratar de buscar siempre la respuesta que sea como lo más correcta dentro del todo. Ahora, yo entiendo lo que usted quiere decir. Lo que usted quería apuntar es que inferencia era como tratar de buscar una relación de causa y efecto, o, ¿no es cierto?, una especie de conclusión respecto al gráfico me estoy refiriendo, ¿ya? Y efectivamente, decir que ambas cepas bacterianas son sensibles a ambos antibióticos es algo que, en el fondo, sería como una inferencia muy directa, no sé, como que usted dice, pero es como casi como que lo que yo veo, me dice usted, casi como lo que yo observo es que las bacterias responden frente a estos antibióticos. Sí, es verdad, pero lo que pasa es que para el DEMRE afirmar sería como decir que la tetraciclina estabiliza la población de bacterias, mientras que la penicilina hace disminuir la población de bacterias casi a sus valores originales o sus valores iniciales, póngalo usted. Eso sería como afirmar, porque yo estoy mirando, así como lo que veo directamente. Pero si yo digo como inferir, sería como, no sé cómo explicarle, como una especie de conclusión como directa, no sé cómo decirlo, como una inferencia casi directa, no porque estoy explicando como de causa-efecto, ¿entiendes? Sino como que estoy haciendo simplemente estoy diciendo que las bacterias responden a ambos antibióticos, no sé. No sé si me logra explicar, chiquillo. La inferencia no necesariamente va a ser como una conclusión rebuscada, sino que de hecho se los dije la otra vez cuando revisamos un gráfico, hace un tiempo atrás. Les dije que la inferencia o la conclusión normalmente en el DEMRE era casi como lo que yo veía como, como directamente en el gráfico o como una variable, eh, como una relación de causalidad, sí también podría ser, pero muy directa, ¿se entiende? No necesitaba hacer una elaboración, algo muy elaborado, sino que era algo muy simple y sencillo. Maximiliano, sí, usted me dice que en el fondo hay un análisis, claro, porque en el fondo habla de sensibilidad, claro, sí, también lo que usted dice es correcto.
En el fondo está juntando la información y está llegando a una conclusión. Es como que está haciendo un análisis de resultados. Esa sería otra forma, Amaro, de poder, o chiquillo, de lo que podríamos decir que como una inferencia también, como tratar de hacer una especie de análisis de resultados. No, no solamente como yo veo esto y chao. Así como, porque yo les dije, si fuera a afirmar, yo diría lo que le acabo de decir. La, la cepa bacteriana bajo el efecto de la tetraciclina se estabiliza en torno a no sé, casi el millón de individuos, no sé, o un poco menor que el millón de individuos. Mientras que la penicilina se observa que eh, después de que aumenta la población, o sea, después de exponerse al efecto del antibiótico, perdón, disminuye casi a su valor original. Entonces, eso es lo que estoy viendo. No estoy haciendo un análisis, como, o sea, no estoy agregando una inferencia mayor o una conclusión. ¿Se fijan? Ahora, claro, lo más correcto habría sido decir la tetraciclina actúa como agente bacteriostático, porque eso es como, claro, lo que yo podría hacer como conclusión. O la penicilina actúa como bactericida, pero ya les dije que esas alternativas no salen, porque de hecho están al revés, ¿se fijan? Entonces nos queda la única posible. No sé si se entendió el razonamiento, chiquillos, chiquillas, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una relación de causalidad o algo muy elaborado. A eso quiero ir. Sino que puede ser, como decía Maximiliano recién, una especie de análisis, a partir del cual yo afirmo algo. Una afirmación a partir de un análisis. ¿Se fijan? O que yo integre las dos variables en una sola respuesta. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Ya, para cerrar solamente, porque estuvimos hablando de ¿se acuerdan que recién estuvimos hablando del citoesqueleto y estuvimos hablando de los microtubulos y toda la cosa? Si ustedes se fijan en esta pregunta que sale acá, que también es antigua, este gráfico igual está muy bueno porque me muestra aquí tiempo versus número de núcleos por célula y habla de una droga. Entonces usted me dice que no hemos pasado todavía a división celular. Es que sí, está bien, pero a lo que a mí me interesa más que nada es como ir viendo como tipos de gráficos, ¿entienden? Puede ser que hayamos visto una materia, puede ser que no, pero cómo podemos ver tipos de gráficos y también cómo pueden irme preguntando distintos tipos de cosas, ¿ya? Por ejemplo, eh, yo podría tratar de colocar un gráfico que me, me hablara de una droga, por ejemplo, que lo que hace es desarmar los microtúbulos. Yo les conté recién que los microtúbulos tenían un rol importante en la división celular, porque eran los responsables de, o sea, los centriolos tejían los microtúbulos y enganchaban a los cromosomas y permitían que estos cromosomas luego se repartieran equitativamente entre las células hijas en la división celular. Entonces, si yo aplico una droga que degrada los microtúbulos, por ejemplo, ¿qué yo esperaría, chiquillos, de una droga que yo aplico a un cultivo de células que degrada los microtúbulos? ¿Qué yo debería esperar respecto, por ejemplo, de los núcleos que yo podría observar, no sé, o del proceso de división, básicamente? Porque este gráfico no está representando lo que le estoy diciendo aquí. Ya está diciendo otra cosa, pero ¿qué creen que podría qué se podría expresar en el gráfico? Ya, ya, como vamos viendo primero lo del gráfico acá y en el ejercicio tal cual que sale acá, y luego a lo que quería ir. Dice, en el gráfico se representa
el efecto que produce la aplicación de una droga sobre un cultivo de células epiteliales en división, expresado en núcleos por célula en función del tiempo. Entonces yo aplico una droga, tengo un número de núcleos por célula, y luego veo que los núcleos aumentan por cada célula. Si yo veo que los núcleos aumentan por cada célula, me doy cuenta que sí está ocurriendo la división celular, o la mitosis, por ejemplo, pero lo que no está ocurriendo es que las células se están separando. O sea, está fallando un proceso que ocurre después de la división celular, que tiene con la separación de los citoplasmas, ¿ya? Como no hemos visto esta materia, por eso lo estoy diciendo, más porque ya vamos a ir cerrando la clase, solo por eso lo estoy diciendo. Entonces, ese proceso, muy bien, cuando ustedes tienen que no se separan los citoplasmas de la célula, sino que solo se ocurre la mitosis, por ejemplo, y se duplica el ADN y ocurre la división, o sea, las etapas de la mitosis, y se generan dos núcleos, pero no se separan las células, eso no hace tener tejidos multinucleados. Usted mira una célula y tiene muchos núcleos, o tiene varios núcleos, pero porque no se fragmentó el citoplasma, pero la mitosis sí ocurrió. Entonces, aquí la correcta efectivamente diría que falló el proceso de separación de la célula, de la célula, que ocurre posterior a la división celular o posterior a la mitosis, más bien dicho, que se llama citoquinesis, para el que no lo sabe. No se amarguen los que no saben esto porque lo vamos a ver igual. Solamente estoy diciendo que cuando una célula hace mitosis, básicamente el núcleo se duplica o se divide, pero puede que no se separe la célula o el citoplasma, quiero decir. O sea, para la división celular es necesario que haya mitosis y citocinesis o citoquinesis, que es la misma cuestión. Ya, pero si yo digo que solamente hay mitosis, perfectamente puede ser que la célula tenía un núcleo y luego quedó con dos. Entonces usted me dice, bueno, ¿hubo mitosis? Y la respuesta es sí. Lo que pasa es que no ha ocurrido la división celular que separe ambas células, que se separen los citoplasmas, pero sí ocurrió mitosis, porque la mitosis es la división del núcleo. Así de simple, la mitosis es la división del núcleo. Entonces, si yo tengo un tejido que tiene muchos núcleos, es porque hubo mitosis, pero nunca hubo citoquinesis o separación de los citoplasmas. Por eso es que sería correcta esta respuesta. ¿Ya? Pero lo que yo voy, chiquillos, es que yo podría haber hecho la pregunta diciendo que agregué una droga, no que bloqueaba el proceso de separación de los citoplasmas, sino que una droga que desarmaba los microtúbulos o despolimerizaba los microtúbulos. A eso que quería ir. Entonces, si yo despolimerizo los microtúbulos, desarmo los centriolos, no puedo armar el uso mitótico. Y si no armo el uso mitótico, no puedo hacer mitosis, ni puedo hacer nada. No puedo hacer mitosis. Y si no hago mitosis, el núcleo no se divide, o sea, la célula no se divide, ¿entienden? Así que si yo tengo una célula con un núcleo, se queda así nomás, con un núcleo, porque no puede separar y distribuir el ADN de manera equitativa entre los núcleos que se van a generar. Entonces, si yo despolimerizo los microtúbulos, mantengo constante la cantidad de núcleos. No como sale en este gráfico, aquí sale que aumenta los núcleos, porque les dije que lo que falló aquí no fue la mitosis, sino que lo que falló fueron el proceso de citocinesis o citoquinesis, que es cuando se separan los citoplasmas, ¿ya? Pero lo que yo quiero decir en el fondo, chiquillos, es que si yo doy una droga que me mantiene constante, ¿no es cierto?, la cantidad de núcleos por célula, una de las hipótesis que podría ser, o una de las posibles causas, podría ser que yo despolimerizo los microtúbulos. ¿De acuerdo? No sé si se entendió, chiquillos, o fue muy raro lo que estoy diciendo, pero lo que pasa es que como no hemos visto mitosis, yo entiendo que ustedes puedan entender, a lo mejor el que no lo ha visto o no se acuerda, sea medio confuso, ¿ya? Pero en el fondo lo que quería hacer era relacionar un poco lo que vimos hoy día de citoesqueleto con el tema de la división celular. Ya quizás cuando lo veamos, ahí lo van a entender mejor. Sí, cada vez que hay interfase, la célula crece en tamaño. Así que la masa celular debería ir creciendo. Van aumentando los núcleos y va aumentando el tamaño de la masa. Así que efectivamente, si fuera por el peso o la masa total, debería ir aumentando de manera progresiva. Ya, los demás, chiquillos, no se aflijan con esto que estoy diciendo. Simplemente aquí vamos a pasar mitosis. La mitosis es un proceso en el cual
ocurre la división del núcleo. Entonces yo tengo un núcleo y se divide en dos. Eso es mitosis. Y ese proceso ocurre porque el ADN se distribuye de manera equitativa entre las dos células hijas. Obviamente, previamente a eso, tiene que haber habido una duplicación de la información del ADN y toda la cosa, en un proceso que se llama interfase, que vamos a ver más adelante. Entonces, después de la interfase viene la división, la mitosis, donde ya les dije que el núcleo se divide en dos. Pero eso sería la mitosis, porque le dije que la división celular es mitosis más, se separan los núcleos y los citoplasmas. Entonces, a partir de una célula genero dos, ¿se entiende? Pero si yo fallo ese proceso de separación del citoplasma, me quedo con una célula que queda con dos núcleos, ¿se entiende? Y si esos núcleos siguen haciendo mitosis, ahora ya tengo cuatro. Y tengo el mismo tamaño con cuatro. Y después tengo, no sé, 8 núcleos. Y sigue siendo o sea, no va a quedar del mismo tamaño, va a ir aumentando igual en masa, como decía recién su compañero. Pero me refiero a que no va a haber fragmentación, a eso me refiero. No hay como separación de las células. ¿Ya? Entonces, si yo doy una droga que desarma los microtúbulos, no puede haber mitosis. Y si no hay mitosis, no puede haber división del núcleo. Por lo tanto, los núcleos permanecerían constantes, porque la mitosis se interrumpe. ¿Se entiende? No sé si se entendió, chiquillos, para los que estaban un poco perdidos, me refiero. Ya, pero ahí me fui nos fuimos como para otro tema igual. ¿Sí, chiquillos, me escuchan? Ya, vamos a ir cerrando, chiquillos, por un tema de hora. Ya, pero no se amarguen. A mí lo que me interesaba, chiquillos, fundamentalmente era más que era ver los de organelos. Ya, así que esto de aquí sirve como para hacer un poco de práctica, ver gráficos, lo entiendan o no, pero como para que vayan ejercitándose un poquito, ¿ya? Y de hecho, como les muestro esta especie antigua, ustedes después les pueden descargar del Demre, ¿ya? Y le echan una mirada a ustedes mismos. Ya, chiquillos, entonces lo vamos a dejar hasta aquí porque tengo que hacer. Bueno, espero que les haya servido esta clase. No se olviden de ir a las clases de la mañana, la profe Caro también. Traten de asistir, por favor. Me escribió hoy día una alumna, me dijo, un par de chicas que me dijeron que no podían venir. Agradezco ese gesto también. Lo importante, chiquillos, es que traten de ir en la medida de lo posible. Y como les dije, si tienen o conocen personas que les pueda servir esto, ya sea como refuerzo, complemento, lo que sea, está perfectamente abierta la posibilidad. Y si por algún motivo alguien tiene que salirse antes o qué sé yo, también, ningún problema. Ya aprovechen o conectarse más tarde también, puede ser. Aprovechen esta instancia, ¿ya? Eso, me voy despidiendo, chiquillos. Cuídense, un abrazo y nos estamos viendo ya la próxima semana. No se olviden, por favor, de asistir a la donde la profe Caro, ¿ya? Eso, cuídense, que estén muy Chao, bien. profe, muchas gracias, que esté Chao, bien. que estén bien, chiquillos, cuídense.